Voy a grabar y vamos a... ¿Dónde es que yo comparto aquí contigo? En participantes, ¿no? Que no me acuerdo dónde es que te dejo liberado el manejo de la pantalla. Aquí está. Múltiple. Ya lo abrí. Listo. Ya lo tienes. Puedes compartir pantalla tú también. ¿Dónde le doy a eso? Aquí. Ok. ¿Estás en la computadora o estás en el teléfono? Desde la compra. Está bien. ¿Puede ver? Dale. Estoy grabando esto, ¿viste? Para que después Ok, lo puedas revisar. pero ya está viendo. ¿Me está viendo mi pantalla? Todavía no. Pero usted dice que está abriendo. Ah, ok. Ahora sí. Ahí estoy. Lo que pasa es que estás Ok. en un aviso, ¿no? Sí. Sí, pero ahí estoy viendo. Salte, omitir aviso, ahí está. ¿Ahí lo ves? Sí, perfecto. Ok. Vamos a ver si corre, pero ahí lo veo. Claro, ahí hay capítulo de la serie, ¿no? Perfecto. Ok. Claro, aquí hay varios mundos, ¿no? Está el mundo de la casa, esa, que es lo que yo te digo que es un poco más neutro, ¿no? Después está el mundo de la cárcel, cuando lo llevan preso, que como ves es más cálido, hay un Claro. trabajo más cálido y más sombrío, más dramático. Fíjate cuando él salta a la calle, ¿ves? Aquí está la cárcel, que es un universo de clave baja, ¿verdad? Mientras que cuando está en la casa y luego en lo que son los tribunales y todas esas cosas, cuando veas hay un ambiente más trabajado hacia el azul, ¿no? Hacia lo frío. Pues. De hecho, el fotógrafo de esto es el mismo fotógrafo que hizo The Crown, la serie esta de la reina de Inglaterra. Tengo entendido que es el mismo fotógrafo, es brasilero, creo. Creo que es brasileño. El mismo. El mismo de PC que hizo The Crown. Creo. No estoy seguro. Porque yo vi una conferencia de él y hablaba de que él tenía, no sé si fue que hizo, Ok. Es el mismo, Cristina. no estoy seguro. Te estoy diciendo algo que me parece, pero no estoy seguro. Pero es que hay como un toque cálido en la cárcel, más hacia los cálidos. Y luego cuando se va a la calle, claro, tienes que ver pedazos de la serie. Ahí están en YouTube, hay capítulos y cosas que puedes ver. Me parece que ahí tienen como tres mundos, ¿no? Que creo que es lo que tú quieres hacer. Yo no sé si es más fuerte lo que tienes pensado o es eso. ¿Era eso? Sí se notan. Sí se notan ahí en el tráiler. Hay momentos de la cárcel, Esos hay momentos. otro tráiler, no sé si lo puedes buscar por YouTube. Déjame ver si te mando otro tráiler, que lo tengo aquí a mano, que tiene más momentos de la cárcel. Porque yo lo escucho muy entrecortado. Digo que te voy a mandar otro tráiler. No entiendo nada de lo que dice. No dice nada, no entiende nada. ¿Es el mío o tu internet? ¿Cuál de los dos? No sabes. No sé si es mi internet o el Déjame mío. Lo ponerme, único que sé voy es a que lo quitar la escucho cámara. entrecortado. Sí, voy a quitar la cámara para ver si mejora. Ok. Voy a quitar la cámara a ver si mejora. Y vemos un pedacito más largo. ¿Qué me dijo que buscar acá? Busca ahí uno contra todos. A ver, y elijamos un momento más largo, otro tráiler. Uno contra todos. Aquí tienes varios, ¿eh? Incluso la temporada 4 puede ser interesante ver un pedacito de algo. Pero si está aquí. Ajá, a ver si corre. De pronto son muy largos, eso no sé si corre. No, eso ya es otra cosa. Ajá.
Hay como dos o tres trailers. Cada temporada creo que tiene un trailer distinto. Lo que pasa es que eso que te mostré tenía la cárcel, que es donde él tiene. Después él se va, viaja a otro país, como narco, y ahí también hay un trabajo que sigue manteniendo esas claves, ¿no? Ok, Bueno, en todo caso, tienes que revisar eso con calma, más que. No me, a ver, no sé qué me metí. Ah, no. si te metiste en Chucupita, en otra cosa. Chucupita. Ajá. No tiene nada que ver. A ver, si es el mismo, no, es otro. Este es otro. Ah, claro, es un pedazo. Yo creo que no te lo voy a. Este es otro. Eh, lo que pasa es que no te, bueno, sí, sí, eso es, o sea, no es que sea otro, son otros pedazos, ¿no? Lo que pasa es que no sé si corren. Ah, ahí puede ser. Por ahí lánzalo Claro. y veo. Bueno, no es que sea lo mismo, ¿no? Probablemente que es un estilo. A ver, esa es la presentación. Esta serie ha ganado todos los premios, ¿viste? Tiene 4 temporadas o 5 temporadas ya. Va por la quinta ya, ¿no? Sí, cuarta o quinta. Yo la sigo porque está muy bien producida, está muy bien hecha. Y de hecho hay actores que son de varios países de Latinoamérica. Está hecha en Brasil, pero hay el director de arte de un lado. O sea, hay mucha gente importada. Que un poco, no, parece que fuera lo mismo, ¿no? Pero fíjate que hay una parte en clave baja. Hay una parte en clave baja fría y hay una parte en clave baja Cálida, cálida. exactamente. Y yo me imaginé que tú querías hacer algo así, o sea, yo pensé, ¿no? No estoy seguro que eso sea lo que quieres, pero pensé que por ahí iban los tiros, ¿no? Fíjate, esto está en otra clave, que por supuesto es, y es también lo que yo te hablo de neutro, ¿no? En la casa, en el día, Sí, la pureza de la mujer versus él que está entrando en una dinámica más conflictiva, ¿no? Yo me imagino que tú te planteaste algo así para esa mitad que tú tienes, ¿no? Donde suavizas los contrastes, pues. sí, bueno, yo creo que, exacto, sería una cuestión de suavizar los contrastes, pero que como que el final de ese momento, de ese punto medio, los contrastes sean altos, pues, o sea, Claro, porque es en esa pelea, lo dramático, o ¿no? sea, podemos hacer exacto, exacto, podemos hacer o sea, se puede empezar con algo bien suave y luego hacemos algo. Claro, sustrayendo luz, pues tú puedes cambiar, Porque digamos que, es el momento de la adolescencia, pues. Entonces, el momento de la adolescencia empieza con ellos muy en su lugar de hermandad, que es en el bosque. claro, claro. Y termina ese momento de hermandad, que ahí es donde se quiebra la hermandad en el dojo. Este, Te perdí, Andrea, te perdí.
Bueno, si quieres, salgamos de aquí porque te perdí. Si quieres, vámonos a la conversación y ¿me escuchaste? Ajá. ¿Estás ahí todavía, Andrea? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, yo creo que la conexión está como muy heavy para colgarnos allí con la imagen. No te escucho, Andrea. Estás como fuera del No, aquí micrófono. estoy, aquí estoy. Ah, ok. Sí, aquí. Lo que pasa es que aquí cuando hacemos una llamada en la casa o algo, Ah, no bueno, se no, puede. tranquila, tranquila. No te preocupes por eso. Estamos en confianza. Bueno, No, era... yo dejé de escucharlo. ¿Perdón? Que yo dejé de escucharlo hace rato y no sé, Déjame ver si es usted que... estaba hablando, estaba diciendo algo. Sí, déjame ver. No, lo que te decía era básicamente que era difícil que pudiéramos compartir pantalla con los problemas de conexión que hay. Ah, ok, Este, ok, ok. pero bueno, tú puedes revisar, allí hay capítulos enteros, hay pedazos. Digo, no para, digamos, simplemente para ver contrastes y cosas. Yo estoy de acuerdo contigo con que tú tienes que hacer como una partitura, ¿no? De lo que te imaginas, pues. Sí. Cómo van con el estudio del corto y del desarrollo del guión? Bien, el lunes nos reunimos y tuvimos la lectura del guión de todos Ajá, los jefes de área, correcto. excepto el de montaje, todavía no lo tenemos. Y estuvo bien porque, bueno, nada, cada quien dio como que su punto de vista. Ya creo que para la próxima reunión debería sentarme con arte para decidir colores. Claro, claro. Este, pero bien, 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 bien. Se tomaron unas cuantas buenas decisiones. Qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, una de las cositas que queremos que esté durante el corto es para demostrar la rivalidad que tienen estos hermanos. Eh, no queremos que estén nunca en tu shot, siempre estén en planos separados y o sea, como que ellos estén de frente, siempre como en un constante enfrentamiento y que estén separados, no que estén juntos. En el único momento, o sea, los únicos momentos es que ellos van a estar en un mismo plano es cuando es un momento de hermandad, que sería en la primera línea de tiempo, que es en la playa, y en el otro momento que ellos van a estar en un mismo plano es cuando se van a enfrentar, o sea, a enfrentar a una pelea, solamente cuando estén en una pelea. Pero de resto no van a haber Eso lo shots está proponiendo de ellos. el O director, sea, me imagino. siempre los va. No, eso lo propuse yo. Sí, el único punto allí que yo, no es que lo critique, me parece interesante lo que estás haciendo, que es la confrontación, es que no se vuelva cansón el plano contra plano, plano contra plano, ¿no? O sea, que narrativamente, de pronto, anclar todo en esa confrontación, eh, porque son segmentos largos, ¿no? De 3, 4, 5 minutos, ¿no? Lo que me estás contando. Yo no te lo estoy rechazando, yo lo que digo, pues, Cuando es pelea, sí. no, cuando es pelea, Cuando es pelea son segmentos largos, pero no, a lo que me refiero es que hay, a ver, ahí hay un elemento que yo tengo la impresión de que lo refiere a eso, que es emocional, ¿no? De ¿okay? valor emocional, que me parece que, mira, hay un buen ejemplo de eso en una escena, si quieres anótalo, que se llama El silencio de los corderos, la podemos buscar ahí que es la escena, la cuarta escena del silencio de los corderos.
O sea, la escena donde se encuentran Lester, no sé si alguna vez la viste. Yo a veces la doy porque me parece bueno, me parece muy buena desde el punto de vista narrativo y cinematográfico. Es la escena donde él está en la jaula. ¿Tuviste esa película, El silencio de los corderos? ¿Aló, Andrea? ¿Me escuchas? No sé si fui yo el que me perdí o fuiste tú. ¿Me escuchas, Andrea? ¿Me escuchas? Yo estoy al aire por lo menos con sonido. Voy a... ¿Me estás escuchando, Andrea? Aló, 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 aló. Yo te escucho ahí, ahora sí te escucho. Ok, ¿Tú un me momento. escuchas? Sí, 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 lo escucho. Mira, hay una película que se llama El silencio de los corderos Ok, y hay una escena entre Lester, creo que es la escena donde está en la jaula, donde él está preso en una jaula de un hotel. ¿Tuviste esa película? ok. No, profe. Bueno, yo voy a tratar de mandarte el link de esa escena que la tengo aquí. Aquí está. El El tráiler. silencio de los corderos se llama. Sí, ya te mando ya te estoy mandando el link. Ok, Aquí está. Entonces, ahí tienes un ejemplo de esto que estamos hablando. ¿Por qué? Te lo voy a ok. mandar para que lo podamos discutir aquí, porque la escena es cortica. Este, Vale, vale. ahí está, o sea, la historia es más o menos esta. La detective, que es Clarice Starling, una detective del FBI, llega a la jaula donde está preso este tipo, que es un psicópata, él es un caníbal, o sea, se come gente, pues. Y está preso por asesino, ha Ok, matado gente, ¿no? Pero él es un psiquiatra muy famoso, que conoce en profundidad ese tipo de asesinos, como el que están buscando ellos, y entonces ella se está apoyando en él para buscar información, ¿no? Esa es básicamente la historia que está detrás de la escena, el sentido de la escena. Y ok. ella va a visitarlo a este lugar. eh, Estoy buscando la escena para... Profe, ¿me lo mandó por dónde? No, ya voy, no te la he podido Ah, ok, mandar. ok, no me lo ha mandado todavía. Sí, ya te la mando, ya la encontré. Ya voy. Bueno, pero en todo caso, en la escena, que ya la encontré, te la voy a mandar. Qué lío, ¿vale? Es que estoy usando el iPad y entonces se me tranca el iPad. Busca ahí El silencio de los Sí, bueno, corderos. entonces cualquier cosa. Búscala tú a ver. Ok. Sí, después te la mando, no hay problema. Pero lo que quiero es que si la podemos revisar, porque es interesante eso que plantea. Aquí está muy bien planteado en esta escena. A nivel dramático, que es un poco lo que estás planteando tú, que me parece interesante, pero quiero que veas cómo Ok. se articula el cuento de tal forma que narrativamente, Me imagino es el primer, uno de los primeros que sale, ¿no? no, es el que está, porque hay uno que dice trailer, hay uno que está a la cara de él que dura 6:56. Esa es la El que escena. está a la cara de ella, No, la cara de él, el que dura 6:56. y dura Es, 6:56, pues. sí, ese es. Esa es la Aquí escena. está, la tengo. Ok, Ok, la tengo. vamos a verla Ya la tengo. desde tú, que tú la manejas mejor que yo.
porque yo tengo problemas con el iPad, con el... A ver si podemos compartir la pantalla. Vemos un pedacito y te explico lo que me estás diciendo, que ahí está retratado claramente. Y la preocupación, no la preocupación, la sugerencia que yo te hago de cómo manejarlo. Ok. ¿Lo ve? Sí, ya lo veo. Si quieres, dale, córrelo, a ver si corre. Fíjate, ella llega, ella llega al sitio, es el punto de vista subjetivo de ella, hay unos policías, ella no tiene permiso para estar allí, ella se voló el permiso, entró de polizón. O sea que ella supuestamente llega, él está en su jaula, la subjetiva de ella permite verlo a él allá y ella ves, o sea, aquí está un poco lo que tú planteas, ¿no? Uno y otro, uno y otro. Ella le dice que le trae unos dibujos, él ha hecho caso omiso de que ella está ahí, aunque la escuchó y sabe, escuchó la voz, pues, y eso. Incluso, fíjate, él mantiene y se mantiene esa cosa de él y ella, ¿no? Él y ella. Claro, él está dentro de la jaula, ella está enfrente, la separa los barrotes, pues. Sin embargo, hay una confrontación, que es lo que tú estás planteando. ¿Me escuchas? Exacto. Sí, 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 lo estoy escuchando Aquí está perfectamente. planteado lo que tú me estás contando. O sea, una cosa y la otra, una cosa y la otra. Y eso, fíjate tú, los planos al principio son abiertos, que cuentan la historia, o sea, la subjetiva de ella que llega al lugar, luego ella rodea la jaula para, de alguna manera, involucrarlo a él con lo que ella quiere saber, que es algunos datos sobre el asesino, y él empieza a jugar con ella, ¿no? Fíjate tú, va en un sentido y va en otro. Esto puede ser perfectamente, fíjate cómo la escena se mantiene en esa conjunción entre los dos y empieza a él manejar la escena. O sea, empieza a cerrarse los planos sobre él y él le pide algunas respuestas. Pues. Él está más cerca, ¿ves? O sea, está Okay. en un plano de valor y él empieza a dominarla a ella, empieza a manejar el dominio de ella. Se mantiene la confrontación, plano contra plano, plano contra plano. Que es un poco lo que yo creo que tú quieres, ¿no? Exacto. ¿Entiendes? Aquí él empieza a dominar la situación y ella empieza a verse invadida por eso que él está proponiendo. Después la ves con calma la escena y escuchas todo lo que se dice, ¿no? Entonces Claro. ella empieza a girar en torno a él y empieza a perder dominio. ¿Verdad? Él empieza a manejarla, ¿ves? Cada vez él se la va y él está quieto, él está enfrentado, pues. Pero ¿quién maneja la escena? La maneja él, ¿entiendes? Sí. Él maneja la escena en el valor de plano y los planos de ella son cada vez más cerrados y más quietos. Primero ella se mueve duro y está preocupada de que los policías no se den cuenta de que ella está de más. Ella le dice, estoy apurada, dígame doctor, y empieza la confrontación, ¿ves? Empieza lo dramático que tú decías. Los valores de plano ahora son iguales. Exacto. Ya sé cómo ya están iguales. Y él la detiene, la paraliza, porque él ahora se está metiendo en la mente de ella. Empieza a que ella se recuerde del pasado. Y fíjate Profe, se va a cómo, caer por la llamada. Ya va, se va a caer por la llamada. Espera 2 segundos. sí, tranquila, tranquila. Si quieres, páralo y seguimos. Ok, voy otra vez. Ok. Creo que es un buen ejemplo de lo que estás planteándote hacer y para que lo visualices, ¿no? Claro.
Ajá, fíjate, ella ahora está quieta, él cada vez más cerca, porque él domina, él tiene un primer plano y la cámara va sobre ella, fíjate, fíjate. Ella empieza a quedarse quieta y empieza a estar presa del pasado y ya el valor de plano entre él y ella es idéntico, mira, ¿ves? Él está en su mente, él ya la detuvo, pues. Ya ella no se mueve y los planos son plano y contraplano, plano y contraplano. Eso es un diálogo largo que después lo verás, donde hay mucho peso porque ella está recordando el pasado, él está jugando con ella, ella está recordando su niñez, él está sonsacando cosas, ¿no? Sobre un episodio muy duro de su niñez cuando Claro, ya la dominó por completo. la dominó por completo. Eso es muy importante porque aquí hay un tema dramático, eso que estamos hablando, ¿no? Fíjate que ella ya no se mueve, ya esa, y ella está en otro mundo, pues, ¿no? Y ahora va a ver cuando ella regresa al presente, ella está recordando allí, está en el mundo. De hecho, esta escena, viendo la historia de la película, el director filmó una especie de flashback de lo que ella recordaba y luego no lo puso en el montaje porque era tan fuerte la Okay. actuación y lo que ella decía, ¿ves? Y mira el dominio de él, ¿no? Él está, Sí, ahí, dentro exact, de ella. exactamente. Y ahora va a ver el cambio, ¿no? Ahí cuando cambia la escena, que es a lo que me refiero y a lo que te quiero contar ahora. ¿Ves? Él está como subyugante, ¿no? Él está dominando completamente la situación. Los valores de plano han ido cerrándose entre los dos, a pesar de que él la domina, ¿ves? Casi son iguales los planos. Este, y el plano de él es siempre el mismo, seguramente, mira, ¿entiendes? O sea, casi, ahí ves, ahí él huele la presencia del doctor, o sea, que la viene a sacar a ella, y de alguna manera cambia la escena dramáticamente. Ella se da cuenta, y Okay. viene la narración de lo que la viene a buscar, el plano se vuelve abierto, hay un two-shot, ¿verdad? Que de alguna manera Claro, y cuenta. ahora es, o sea, y lo vemos desde adentro, porque ahora es ella como que la que está encerrada. Claro, ahora ella está apresada y se tiene que ir. Y él, de alguna manera, la despide, pero él tiene una clave que ella necesita y fíjate lo que pasa, ¿no? Los valores de plano son alejándose y ella viene corriendo y le pide, él le dice que tiene el expediente. Está esa famosa caricia porque hay una seducción allí y luego termina la escena con el relato de los planos generales y todo. Yo creo que es un buen ejemplo para lo que me estabas contando. Ujú. Muy bueno. ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera, Andrea, lo importante aquí es que tú no pierdas la historia con esa decisión que tomas. O Claro. sea, los valores de plano, la forma en que tú encuadras ambas cosas, el plano, como tú dices, el crecimiento dramático de esos dos personajes y la confrontación, no puede ser idéntica todo el tiempo, tiene que haber un crecimiento. Y esas son las decisiones Claro. que yo creo que tú tienes que pensar dramáticamente cómo manejar los planos y los lentes para que ese cuento, que aquí es una maravilla, porque este tipo es un tremendo director, ¿no? Tremendo director, Jonathan Demme, que ganó un Sí, Oscar. de hecho, profe, el director, cuando le planteé la idea de separarlos y no tenerlos nunca, o sea, no tenerlos en un mismo plano como shot, él me dijo, me puso de referencia Drive, Perdón, donde no te escuché. ¿Aló? Si quieres, salte de compartir pantalla y después ver la escena con calma. Te perdí, Andrea.
Ok, ahí estamos de nuevo, ¿no? ¿Me Ajá, escuchas? volví. Sí, porque yo te perdí. Ya estamos de nuevo. Sí. Ajá, lo que le estaba diciendo, profe, que cuando yo hice la sugerencia de esa idea de separarlos a ellos y no tenerlos nunca en un shot, Ajá. el director me dio la referencia de Drive. Porque en Drive hay un momento en el que ellos están en el baño. ¿Usted olvida Drive? Repíteme porque no te escucho bien la película. ¿Cuál es? Drive, la de Ryan Gosling. No, no la vi. No la vi. Voy a verla, voy a buscarla y la voy Bueno, a... Sí. ellos hay un momento que están en un enfrentamiento en el baño Ajá. y ellos están así, eso es un plano contra plano, plano contra plano, y además están en el mismo lugar en el plano. O sea, hay una ruptura de eje, Ajá. porque los dos están, o sea, los dos están en el lado derecho del plano, del plano, por así decirlo. Y él también me dio esa referencia de Drive porque él utiliza angulares en estos momentos. Ajá. Y pone al personaje a un lado del plano en un solo lado del plano como para simular esa lejanía que existe entre ambos. Claro. Claro. Sí, bueno, Entonces él me dio tendría que ver la referencia para darte mi opinión. déjeme ver si Ok, puedo conseguir a ver si esa la conseguimos y la estudiamos. Ajá. Porque yo creo que aquí el tema es ese, ¿no? Discutir bien, sin copiar a nadie, pero sí saber lo que se quiere y por qué. Que eso Exacto. me parece que el punto no es hacer algo como Drive o hacer algo como El Silencio de los Corderos, sino hacer algo que esté en función de esa narración particular que tú tienes, de ese cuento dramático que tú tienes allí, ¿no? Bueno, que tienen los dos, pues, porque estás trabajando con el director de la mano. Sí. A veces nosotros tenemos ese problema, que a veces nos fusilamos algo que nos gusta y que nos parece interesante, pero luego termina siendo un poco coherente con lo que tenemos en total. O sea, lo importante es que eso tenga, como tú dices, una gran coherencia con la historia. Claro. A mí me gusta tu idea, me parece linda y me parece potencialmente fuerte porque está estableciendo un universo, ¿ves? De confrontación de esos dos hermanos. Lo que yo creo que tienes que graduarlo para que no se vuelva una repetición que termina siendo... No, no, de hecho me gustaría utilizarlo nada más en el momento, o sea, como le dije, en el momento donde ellos realmente se están confrontando, que es que es más que todo en el segundo momento, que este segundo momento en esta primera pelea, Claro, en la yo creo adolescencia, que pues. eso tiene mucho más fuerza. Claro, después puedes repetir a ver, puedes repetir la idea o el efecto, pero no puedes hacerlo igual. Yo creo que el momento central de esa historia es donde yo creo que tú tienes que, digamos, desgranar esa oposición que es irreconciliable, porque ¿qué pasa? Esas dos fuerzas, al fin y al cabo de esa historia, van a terminar este, divorciadas, pues, ¿no? Sí, exacto, ellos de alguna manera nunca se reconcilian. Nunca. Exacto. Y eso es, yo creo que la premisa de la historia. O sea, Ujú. es imposible que esos dos seres se reconcilien porque son el agua y el aceite, ¿no? O sea, son diferentes. Exacto. Son Y el totalmente. papá lo que siempre quiso fue unir el agua y el aceite. Es correcto. Cosa que de alguna manera presentía que era complicado, que era difícil, porque él decía que el agua y el aceite juntos son la fortaleza. ¿Entiendes? Exacto. Y justamente yo creo que ahí está la raíz estética de la historia, ¿no? La raíz, incluso la premisa dramática de esa historia. Esas fuerzas son irreconciliables porque son dos seres opuestos, diferentes, que tienen virtudes y defectos que no son conciliables, ¿no? Nunca van a poder estar juntos porque no es solamente que se odian, porque yo creo que se odian y se aman, Exactamente, pero totalmente. no pueden unirse porque no hay la posibilidad, son fuerzas irreconciliables, ¿no? Que a veces pasa, en ciertos momentos de la vida uno tiene una pareja extraordinaria con la cual logra cosas fantásticas, pero finalmente te das cuenta que esa relación nunca va a llegar a feliz término, ¿no? O sea, porque son dos seres distintos o diametralmente distintos, que no se complementan, que no se cuajan, pues.
Eso pasa en la historia de amor. Esa es una gran historia de amor la que tienen ahí, ¿no? Entre el padre y los hijos. Exacto. Y incluso viene desde la madre, porque la madre no está, pero está involucrada en el aura de que él tiene, o sea, el hermano pasivo o más pasivo tiene más de la madre, y el otro tiene, o sea, no logran nunca conciliar esa fuerza y la Sí, preocupación. exacto, porque es que él se siente abandonado tanto como por la madre como por el padre. Claro, claro. Porque él ve debilidad tanto en su hermana como en su padre como en su madre porque murieron, Porque lo exacto, o dejaron sea, solo. Claro, exacto, porque lo dejaron solo. hay una soledad en el personaje que no logra ser reconocido. El gran problema de él, de hecho, está muy bien contado eso en el guión, por lo menos como idea, que es que los alumnos lo abandonan, no le creen, pues, Exacto. porque lo sienten que es un ser que está desequilibrado, que está fuera de equilibrio. Fíjate que incluso la historia del hermano más tranquilo, que es la historia de un ser que mantiene el equilibrio y que de alguna manera empieza digamos, recibe la sabiduría del padre, ¿no? El deseo del padre del equilibrio. Porque el padre lo que quiere es justamente lograr ese equilibrio entre el agua y el aceite, pero eso en cierta manera intuye de que no es posible. Pues. Lo intuye porque él no lo quiere, pero es lo que sucede. Esas dos fuerzas no se pueden reconciliar, son opuestas. Pues, ¿no? Entonces yo creo que esta cosa que estamos hablando, que tiene que ver con, a ver, con la línea de fuerza dramática de la historia, tú tienes que representarla de alguna manera en la puesta en escena visual y también en la fotografía. Ok. Digo que es interesante para ti ese reto, ¿no? Que lo estás planteando muy Sí, bien, lo estás planteando muy bien. Sin copiar a nadie, o sea, tomando ejemplos como estos que estamos hablando, claro, claro, totalmente. pero creando tu propio universo de ideas para, creo, Andrea, conseguir que la apuesta a eso sea coherente 100%. Porque te lo está pidiendo la historia. O sea, yo siento que dramáticamente ambos personajes suben y bajan. Hay momentos que uno gana, no es que todo el tiempo el pasivo pierde, porque en cierta manera el otro también pierde. O sea, yo creo que ese arco dramático de ambos personajes que en algún momento determinado se juntan, probablemente en la pelea, donde las fuerzas se miden, porque el padre decidió que este es el momento de enfrentarlos, pues el padre hasta ese momento nunca los había permitido enfrentarse. Exactamente. De hecho, ¿Entiendes? evitaba, cuando los veía medio peleando, les decía de una vez algo. Y eso es una característica de los maestros, ¿viste? Bueno, tú que sabes que has hecho, y yo tengo alguna experiencia, los maestros deciden cuando tú estás listo para una tarea, porque el maestro te prepara en función del equilibrio, en función de la capacidad tuya de actuar frente a algo, pues. Pero en el momento de la pelea, eso es inevitable que suceda, se desborde, o sea que eso, y ahí aparecen esos dos caracteres opuestos, pues. Es una, o sea, representar eso es un reto interesante, interesante sin duda. Sí, sí, sí. Sí es, sí es. ¿Conseguiste Drive, no? No, o sea, sí conseguí Drive, pero no conseguí la escena Ok. que le quería mostrar. Bueno, después me la mandas en todo caso y la veo. Hay una película que también tiene un poco eso, que es interesante, pero no sé cómo se llama, no sé si tú la viste, que es una película donde el tipo, el protagonista, es un vaquero, una especie de tipo rebelde, de duro, pues, que él defiende a una muchacha, a una mujer que era la mujer de un amigo, pues, ¿no? Y que en cierta Ok. manera en un robo que ellos hacen, él la desea, pero no se anima, no hay, este, yo no me acuerdo cómo se llama esa película, voy a tratar de conseguirla porque sí la he visto y tiene cosas muy interesantes visuales, un trabajo visual y fotográfico extraordinario. Entonces, el cuento es que él, en ese robo, donde él es el chofer, él es el conductor,
matan a ese amigo, que es un tipo que tiene la familia, tiene el hijo, que creo que se llama Benjamín, el hijo, algo así, y la mujer, que es su pareja, la pareja del amigo, se queda sola. Y él de alguna manera se imagina, ¿verdad? Porque eso es un tema mafioso, donde al amigo lo meten en una encerrona, en una, ¿cómo se llama? En una trampa. Él también, por supuesto, está metido en la trampa. Le juegan un truco de que van a robar y resulta que el robo estaba planificado para que a su vez les robaran a ellos, ¿no? Eso sale Ok. mal, se queda con la plata y finalmente, para no echarte el cuento tan largo, él defiende a la mujer y mata a los asesinos, o sea, se venga de los asesinos del marido de la mujer. Y hay una escena digamos, de encuentro, yo diría, sexual, lúdico, entre los dos, en un ascensor. Yo no sé si tú llegaste a ver esa escena, donde él aparta, porque en el ascensor está el tipo que viene a liquidarlo a él, pues. Y él aparta a la mujer, la besa y luego se enfrenta al asesino y la salva. Y ella finalmente lo busca, él está herido, bueno, una serie de cosas, y termina con que ambos no se pueden juntar porque eso es irreconciliable. Es un poco esta misma situación de desencuentros, ¿no? De tentaciones, de cosas que de alguna manera no terminan de cuajar. Yo voy a ver si te consigo esa película para que veas un pedazo, que también allí hay un poco algo parecido a esto que estamos hablando, de los manejos de los planos, donde los Ok. personajes no se encuentran ni se manejan con espacios de enfrentamiento, de oposición. Bueno, es lo que se me ocurre en función de eso, ¿no? Ok, fíjate bien, Andrea. En principio, yo te voy a pedir como tarea, Ujú. pues yo tengo que cortar la primera evaluación que va a hacer, te la voy a mandar por el aula, Ok. la propuesta esa que tú estás trabajando, ¿no? Ok. Un acercamiento visual a la película, a la historia, que creo que estás avanzada, ¿no? Sí, Ok, entonces yo te pido, estoy. eso te va a servir, en todo caso, esa tarea, que es un ensayo, un análisis de esa historia, que es la que estamos trabajando, bueno, como tú la ves, pues, ¿no? Yo diría dos, tres cuartillas, pues, lo que tú consideres, pues, ¿no? En función de una propuesta tanto estética como una visión de lo que sería tu acercamiento visual a la historia y tu propuesta general a grandes rasgos, ¿no? ¿Está claro? Ok. Entonces esa sería la tarea que nos queda para... Ahora fíjate bien, esa tarea tienes que entregármela, que siempre uno corre, tiene como deadline para entregarme eso el día sábado que viene, pues yo tengo que entregar notas el 15. Yo sé que me vas a odiar por esto, pero bueno, nosotros El empezamos, lunes 15. sí, perdón. No, no, está bien, está bien. Yo tengo eso armado, pues a mí lo que me falta es Bueno, terminar de armarlo todo eso te va a y... empujar a terminarlo. Este, Exacto, porque eso te, ya armado lo tengo. Eso está bueno porque siempre no, y tampoco te estoy pidiendo algo terminado, porque eso lo iríamos elaborando en función del corto, ¿no? O sea, eso Por será supuesto, pero es el primer acercamiento, pues. el primer acercamiento que te obliga a traducir la idea que tienes en la cabeza, entre ellas esta que estamos hablando, que es bien interesante, ¿no? Ahora, el tema es que yo te tengo que mandar esa tarea, por supuesto te pido que me la mandes al Gmail, pero te la tengo que mandar vía el aula porque tú Ajá, y tienes hay que que, subirla por el aula. hay que subirla por el aula, Sí, profe. tú sabes cómo es, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo te la voy a mandar, la voy a poner ahí como... Y eso vale el 15% de la nota de este segmento, la primera nota. Ok. Que lo otro tiene que ver con esta participación de clase y yo puse un foro, estoy poniendo por clase un foro para que tengas un lugar donde podamos discutir. Yo no sé si ese foro, porque todavía no manejo bien el aula, te quiero preguntar, ¿ese Ok. foro tiene acceso todo el mundo o solamente tú? Bueno, las personas, en el foro tienen acceso a las personas que estén inscritas en la materia. O sea que estamos tú y Y el yo y en profesor. todo caso los profesores asociados, ¿no? Que son
exacto, si ellos están asociados ahí, sí, ellos tienen, la posibilidad de o sea, ellos opinar o lo pueden que ver, fuera. pues, Claro, pueden ver. todo eso. Sí, porque lo que no quiero es abrir eso público para Pero que... el resto más nadie. Ok, ok. Bueno, te pregunto esto porque todavía no lo domino del todo, pero me parece una buena herramienta para que podamos discutir cosas, porque de pronto tú me preguntas cosas o me dices cosas que te parecen, me muestras escenas, yo las veo, te muestro otras. Eso puede ser una retroalimentación interesante entre medio de las clases, ¿no? Especialmente para ir Claro. construyendo. Me parece interesante, ¿no? Lo estoy aplicando a las dos clases que tengo, ese tipo de criterio de abrir un canal de discusión y de foro para ir estudiando las cosas, pues. Y por supuesto, en la tarea evaluativa que te va a tener una calificación. Este, Más o menos eso es la situación que... Entonces, la tarea evaluativa sería esa que vale el 15% de la nota y eso lo voy a poner en el aula ahí, poniéndole ensayo, ¿cómo se llama? Ensayo análisis, pues, de la propuesta visual, ¿no? Basado en esta clase y en la anterior. Creo que se cortó, Lo escucho, profe. no, creo que se está por cortar la clase de Zoom, déjame ver. No me extraña que no, dígame cuánto nos queda. No, todavía nos queda, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, bien, eso como punto principal. ¿Qué otras cosas tienes que quieres que conversemos sobre el corto y tu visión? O sea, como para ir discutiendo. Eh, bueno, ayer, el, el lunes, el día de la reunión, yo, como le había comentado, la primera línea de tiempo, que es el momento de la niñez, ¿Ah? que es el momento más, o sea, es la línea de tiempo más emotiva de la historia, porque aquí vamos a ver tanto la historia, o sea, la historia de los emperadores, como los vamos a ver a ellos tres juntos, Ajá. y también vamos a ver la pelea final, pero de niños. Entonces, La pelea yo final había decidido, perdóname, o sea, discúlpame, una pregunta. La pelea al final que va al final, que es la pelea de los niños, que se mezcla con la pelea de los adultos. Eso es lo que me estaba hablando. exactamente, Okay. exactamente. Pero Entonces, digamos, como esto es los un valores, momento netamente, no, no, te decía que los valores de ajá, la pelea de los niños tienen que ver con los valores del inicio de la película, que es la infancia, obviamente. exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Como esta primera línea de tiempo es un momento tan familiar y sin peleas ni nada de eso, entonces, nada, me planteé que esta primera línea de tiempo fuera netamente cálida, Sí, ¿ok? tú me dijiste que el nivel es que... Y, Ajá, exacto, y el director me dijo eh, que fuera en esta línea de tiempo, por ser, por ser la más tranquila, donde hiciéramos como el homenaje, porque ¿qué pasa? Por tema de tesis, nosotros tenemos que hacer también como una investigación y tal, claro, entonces nosotros tenemos que regirnos de algunas películas japonesas, asiáticas, de la cinematografía asiática. ajá, Entonces, tenemos que buscar referencias de ciertas películas para la creación de nuestro cortometraje. claro. Entonces, aquí en esta primera línea de tiempo es cuando vamos a hacer referencia a Kurosawa. ¿Qué película, qué película te estás imaginando de Kurosawa que tiene que ver con esto? Eh, no, o sea, no tengo todavía una película de Kurosawa, pero de lo que vamos a hablar de Kurosawa, más que todo, es como el tratamiento que él tiene a nivel de movimientos. Sí, yo ¿Sabe qué? O te sea, prometí que yo tengo un material sobre eso que te lo voy a colgártelo en la página ahora, en el aula. Y te lo voy a mandar a ok, ti también, ¿oíste? ok. Sí, entonces, bueno, nada, yo he leído un poco también de Kurosawa y
hablamos de hacer esto de movimientos dentro del plano, o sea, sí, o sea, que la cámara esté fijo, pero que todo esté en movimiento, o sea, tanto ambiente como a nivel de movimiento de actores. Claro. Una de las cosas que te dije que hace Kurosawa es que él mueve a veces la cámara y a veces mueve los actores y la cámara está fija. O sea, él juega Exacto, con esos ritmos exacto. cambiantes, ¿no? Y genera una cosa extraordinaria de ritmo en la escena. Él trabaja mucho lo que se llama el ritmo interno de la escena. Él, o sea, el encuadre a veces está fijo o se mueve en función de que el actor va y después viene, entonces la cámara corrige, pero básicamente el actor es parte del movimiento. No es que la cámara todo el tiempo está, digamos, dolly, movimiento, cámara, contraplano, no, no, él genera con el movimiento del actor distintos planos en una misma escena, en un mismo momento, ¿entiendes? Y eso es Sí, maravilloso porque eso te genera un ritmo interno de lo que es la acción que incluso él hace otra cosa también que te lo voy a mandar para que lo veas. Él, cuando normalmente en el montaje, especialmente en el mundo de hoy, y tú tienes ese problema en esta película por la cantidad de acción que tiene, la gente lo que hace es cortar y cortar y cortar y genera una cosa muy, ¿cómo te diría? Muy atonal, no tiene perfil, o sea, es básicamente muchos cortes, ¿no? Cortes y cortes y cortes. Kurosawa cuenta cada historia de la pelea hasta toda completa. O sea, ya vas a ver eso que te estoy diciendo y lo vas a entender. Yo pienso que eso es interesante para esta película, para esta historia, porque él, sí, digamos, cuenta todo. No es que corta, o sea, no es que uno pega y el otro pega, no. Este pega y se cae, y él cuenta que pega y se cae, y luego cuenta lo que le pasó al otro, y así va. Y eso al juntarse genera muchísimo más profundidad en la escena. Que esa cosa gringa americana, bueno, no gringa, porque yo no tengo nada contra eso, porque el cine americano tiene cosas maravillosas. Pero esa cosa, digamos, del montaje lo que yo llamo pornografía de la acción, que son cortes, 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 cortes de muchas cosas que pasan y tú terminas no entendiendo ni lo que pasa allí, pues, ¿no? claro, ¿Entiendes? sí. O sea, y además tiene otra cosa, Kurosawa extraordinaria, que es la composición. Él compone como si fueran cuadros, ¿no? Como si fueran pinturas. Creo que también esto es importante para esta película porque en cierta Sí, manera, sobre todo, sobre todo en esta línea de tiempo, claro, claro, sobre todo en esta línea de tiempo de la niñez, porque, o sea, porque como él también le había comentado que yo quería que la textura fuera muy distinta en esta línea de tiempo, o sea, la textura, bueno, que sean tres texturas distintas a las líneas de tiempo. sí, me contaste eso y me parece bien. Un poco Ujú. por eso te mostré uno contra todos, ¿no? Que en cierta manera tiene ese contraste entre ambientes diferentes, ¿no? El mundo de la cárcel, el mundo de la casa o el mundo y el mundo, digamos, del enfrentamiento de él con los poderes, pues, que es frío, gélido, mientras que la casa es, como viste, más suave, más neutra, amorosa, íntima, y el mundo de la cárcel es abajo, una clave muy baja, dramática y violenta, ¿no? Incluso en el ritmo de las Sí, imágenes. Yo creo que eso genera que tú sientas que hay distintos climas, ¿no? Que no es la misma película, pero con unos mundos o unos universos distintos, diferentes, en términos de clima. sí. Profe, también agregamos noches. ¿Está bien? Las noches que agregamos fueron en la oficina del maestro. Ajá. Eh, o sea, los momentos en los que vamos a utilizar la noche en las oficinas. Te perdí, Andrea. Te perdí. ¿Aló?
escuchas? Te perdí por completo. Te caíste, ¿no? Sí. Voy a parar la grabación, ¿viste? Ah, no, ahí estás. Volví. Sí, volviste. No Ajá. iba a parar la grabación, no sé por qué no nos han cortado, me imagino que nos dejaron de largo, porque ya era hora de que se cortaran. Bueno, seguimos pues. Me estabas hablando Ok. de las noches que habían agregado. Ok, entonces una de las noches que vamos a agregar es cuando él está, o sea, cuando lo vemos muy deteriorado al maestro. Ajá. Lo vemos muy deteriorado, que ya está casi, que, si no me equivoco, es el día antes de Donde él se muere, la ¿no? pelea entre hermanos. Claro, Entonces, claro. es un día antes, exacto, un día antes Ok, ok. de la pelea. Eso va a ser noche en la oficina. Y las otras noches que van a ser también en la oficina, pero es para mostrar lo descuidado que está el dojo y la oficina después de la separación de los hermanos. O sea, cuando está el hermano solo, claro, eso me parece bueno, ¿no? Exacto, cuando está el hermano solo y después cuando el hermano va a buscarlo, también él entra a la oficina y eso queremos que sea de noche. Porque Claro, porque, la pelea final va a ser en un amanecer. entiendo. Y dime una cosa, una pregunta. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo visualizas? Los momentos de la oficina. O sea, tú tienes 3 líneas de tiempo, ¿verdad? Que me Sí, dijiste. sí. Ahora ubícame en esas noches en las diferentes líneas de tiempo. Ok, la primera noche, que es en el momento donde él está bastante deteriorado, es en la segunda línea de tiempo, que es en la adolescencia. ¿Ok? La segunda línea de tiempo para mí es neutra. Ajá. Sí, tú me dijiste que la segunda línea de tiempo era neutra. Ajá. Para mí es neutra, entonces bueno, nada, esta primera noche la vamos a ver en clave alta, eh, en esta segunda línea de tiempo muy neutra, donde no existan casi, ¿sabe? Variaciones de color, todo sea sí, gris, negro, sí, gris, negro, blanco, ya. Exacto. O sea, no va a tener presencia de dominante y tampoco va a tener una clave tan baja. Va a mantener una línea más neutra promedio. Exacto, O sea, un 4 a exacto. 1, 4 a 1, me imagino, algo así. 4-1, sí, un 4-1, 4-1, 8-1 por ahí, o Exacto, sea, exacto. exacto. En cambio, cuando estemos en la tercera línea de tiempo, esa va a ser, esa línea de tiempo es fría. Claro. Entonces, o sea, la noche aquí va a ser como un poquito distinta, que había pensado que sea un solo haz de luz que entre a la oficina Ajá. para que y para, o sea, para mostrar esa sensación de esa textura y esa sensación de soledad, de descuido, ¿sabe? Que se vea polvo, que se sabe así, que se vea todo muy lúgubre. Exacto. Pero no está pensando una luz artificial, me imagino, ¿no? No estás pensando porque estás hablando de noche y estás pensando en un mundo, digamos, que está descuidado, que hay como elementos que están como dañados, rotos, desgastados. Sobre todo, sí, sobre todo viejos y desgastados. Por ejemplo, ahí puede ser interesante que tenga zonas de luz arriba, zonas de penumbra y zonas muy oscuras, que de pronto como si faltaran focos, como si el dojo estuviera mal iluminado, ¿no? Claro,
Bueno, se me ocurre eso, te estoy dando una idea, ¿no? No quiere decir que esa sea la idea. O sea, ver un bombillo que está y no está puede ser interesante, ¿no? Que no está prendido, pues, o que está roto, o sea, o que no tiene O que está bombillo, titilando. o que está titilando. Eso puede ser un elemento interesante, ¿no? Interesante. Que genera algo que tú quieres para ese momento del personaje, que es inestabilidad. Porque ese Exacto, personaje está al borde de la locura, ¿no? Hasta el punto que va a cometer suicidio. exacto. Sí, yo siento que ahí tienes que cargar la mano, porque ahí no se trata solamente de tener una clave baja, ahí se trata también de mostrar eso, desequilibrio, ¿no? Rupturas, cosas que no son como eran antes, cambios. Claro, sí, no, y también en estos momentos, por ejemplo, de la oficina, en la composición también cambiaría, sería distinta, sería más aberrada. eh, sí, sobre todo en el momento, sobre todo en el momento del maestro y en el momento en el que nunca sé si creo que Hiro es el bueno, y en el momento en el que Hiro va a la oficina, porque porque justamente en ese momento que Hiro está en la oficina, el plano siguiente es cuando él va al bosque a enfrentarse con el hermano. Claro. El hermano se llama Isao, ¿no? Isao. Isao, Ajá. exacto. Hiro el bueno y el Isao. papá, no me acuerdo el nombre del papá, bueno, el sensei. Ese es el nombre, digamos, el sensei es el padre. Exacto. Sí, yo creo que tienes que ver cómo jugar las diferencias, ¿no? Tienes que marcar esa diferencia visualmente muy claramente. O sea, no solamente en el desorden y el descuido, sino también en la manera de angular y de usar los lentes y en las profundidades, ¿no? Porque creo que ahí eso te va a dar una textura que va a generar esa sensación de lo que tú dijiste, polvo en el ambiente, ¿no? Que esos haces de luz que caen tengan sucios, que estén un poquito de humo, ¿no? O sea, es lo que me imagino. Claro, está buscando, perdón, aló, está Sí, buscando, estoy. está hablando de crudeza. Yo no sé si el humo no nos lleva a algo más ensoñado, ¿no? Pero polvo sí me parece interesante el polvo allí. Ok. Bueno, no, digamos, depende cómo lo uses, ¿no? Depende cómo lo uses. En el caso de Uno contra Todos, hay unas escenas que me están haciendo acordar, que son el momento de que él se está volviendo loco y se quiere escapar del mundo de los narcos, porque él Ok. se integra al universo del narco y de hecho tiene un par de hijos, o sea, un hijo o dos hijos, un hijo creo que es, con la hija del narco. Y finalmente, bueno, él termina traicionándola, porque él está desesperado, ¿no? Está desesperado por escaparse. Entonces, en ese momento de crisis hay unas escenas nocturnas, que es como una tercera o cuarta línea de tiempo, en función de la historia, porque inicialmente tiene una pareja, que es la que viste ahí en el tráiler, que es su mujer y sus dos hijos, que son una muchacha, perdón, es un muchacho que después va a la cárcel acusado por él, ¿no? O sea, el hijo termina metiéndose en el mismo problema. Bueno, en todo caso, esa historia el arco dramático va apuntando a una tercera línea de tiempo o cuarta, que es donde él se escapa de esa otra nueva familia y es súper dramática la escena, cuando él combate contra eso, ¿no? Porque la nueva esposa, la hija del narco, termina, creo que muerta sí, creo que muerta o a punto de morir porque se mete droga Ok. a raíz de que ella descubre que él anda de nuevo con su ex mujer, pues, que se encontró con la ex mujer. Entonces ella se mete en un lío, bueno, a pesar de que hay una relación amorosa con esa... O sea, esos mundos también irreconciliables, ¿no? Que no se pueden tocar, pues. Algo parecido.
Allí hay una clave. Yo tengo una preguntita. Sí. A ver, yo, sobre todo, en las tres líneas de tiempo, yo estoy, o sea, así es como yo me lo imagino y no sé si está bien. Yo estoy haciendo o yo tengo pensado hacer como empezar, es que no sé cómo explicarlo, pero como que empezar de una manera. Explícalo como pueda y lo vamos traduciendo, tranquilo. Exacto, empezar como con unos colores y terminar con otros. ¿Qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, en la playa. En la playa yo quiero que sea las 5 de la tarde. Ajá. Que sea azulito, que sea las 5 de la tarde, bueno, azulito casi gris. Y después se empiece a colocar, se empieza a poner naranja, rojizo. O sea, sería como que toda la transición de la playa. Transición es la palabra. Yo quiero que en las tres líneas de tiempo exista una transición como de tiempo. Yo lo que pienso es que tiene que ser... Y que se vea reflejado como sí, en el color, en el color de ambiente, algo así, no sé. Mira, ahí hay varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Y creo que allí te va a servir mucho este trabajo de la propuesta visual como para poner eso todo en el papel y empezar luego a pulir, ¿no? Okay. Tú tienes ahí una paleta de color que va a tener que ver con el vestuario, que va a tener que ver con los ambientes. Como te dije, tiene una cosa buena y una cosa mala, como todo. Tú tienes la oficina que de alguna manera esa oficina del padre o el dojo tiene diferentes líneas de tiempo. Sí. Entonces, lo lógico sería que tú alojaras la historia de esos pedazos del dojo en las diferentes líneas de tiempo en las zonas de luz o en las zonas horarias que se relacionen con el universo que estás contando. No quiere decir que sea literal, pero digamos, el dojo neutro, que es la pelea del medio, ¿verdad? Que yo creo que ahí tiene que lucir lo dramático que puede ser el hecho de centrarse en la acción. Tú tienes que manejarla con los lentes, ¿verdad? Con la óptica, para tener una profundidad focal distinta, ¿verdad? En ese enfrentamiento. Eso que querías hacer, que era usar plano y contraplano, así como viste. A ver, el ejemplo que te pongo es este. Fíjate lo que vimos recién de la escena de la cárcel de Hannibal, ¿verdad? Tú ahí tienes un momento donde ellos se juntan y se empotran y la atmósfera es una atmósfera espectral, o sea, una atmósfera, fíjate, la cara de ella es más suave, es más difusa, la cara de él, la luz viene de abajo, es como más dramática, es como si él estuviera siendo más diabólico, ¿no? Que Sí, también tiene exacto, malvado. más malvado, pero sin embargo eso está dentro del contexto de la atmósfera de la cárcel no, de esa aura de hotel. La luz de él viene de arriba, ¿verdad? Viene, la luz de ella cae también de arriba, pero más lejos, entonces es como más envolvente, ¿verdad? Ella no cae en la luz de él, sino al final, cuando están casi pegados. No pegados en el mundo físico, sino pegados en términos de los valores de lente Claro. que están allí y en los valores de profundidad de campo. A esto me refiero cuando te digo de cómo lograr eso. Ahora, la atmósfera de esa cárcel o de ese cuarto de hotel es una atmósfera centrada en el universo de la celda y lo demás, tuviste que está como diluido, está como entre luces y sombras, pues en penumbras, pues, ¿no? Sí. Entonces, cuando ella entra en el espectro del mundo del que sería la celda, ella se baña de luz. Hasta ese momento ella viene de la penumbra, viene de ese espacio que yo creo que ahí es donde tú tienes que empezar a entender cómo entrar y salir de los mundos que quieres hacer. No sé si me explico lo que estoy diciendo correctamente. Sí, sí, es como ese tema de transición que le estoy diciendo. Por ejemplo, la pelea en el dojo, yo me imagino que es en un espacio más iluminado que es el centro de la lucha. Eso es, Exacto, y que el resto sea penumbras. o que haya claroscuros, pues, ¿entiendes? O sea, que no todo esté Exacto. iluminado todo igual, porque si tú vas a aprender el dojo y el dojo tiene todas luces de neones,
está fregada. No, 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 no. Te, No, te vas a morir, te vas a morir. En todo caso vas a quiero tener luz y que... sombra, no. Sí. Entonces tú, yo lo que creo que vas a tener que crear un dojo a tu... O sea, bueno, no sé si hay plata para eso, pero tú verás cómo logras tener unas luces escenográficas que son solamente para marcar el tipo de luz que vas a usar y luego tú iluminas como te convenga. Entonces, el dojo estará más o menos apagado en el perímetro, en la dimensión general. Y en la zona de la pelea estará más iluminado, como normalmente sucede en esos casos, ¿no? Este, tienes que evitar, por Exacto. supuesto, que eso, porque aquí hay una cosa que se llama la licencia creativa tuya. Tú lo que yo creo que te conviene es marcar algunas luces de referencia para, para hacer ver de dónde viene la fuente y luego tú armas tu set de luces como te convenga, ¿no? O sea, Claro. eso es como iluminar la noche, que la gente cree que es una tontería, ¿no? Iluminar la noche significa hacer una base de luz, ¿verdad? Tienes que hacer una base de luz para iluminar la penumbra y luego manchas lo que tú quieres contar, pues, ¿no? Porque si no, no se ve nada, o se ve una llamarada del personaje y lo demás es negro absoluto, eso no existe. Tú tienes que fabricar una penumbra, ¿no? Yo creo que en el dojo vas a tener que hacer lo mismo, vas a tener que crear, bueno, hablo del sitio de la pelea, vas a tener que crear una cosa creíble, pero que tú la fabriques, ¿no? Es como me imagino en principio eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Ahora, ¿cómo manejar esa paleta de color para que tenga transiciones, que es lo que yo creo que tú me quieres decir? O sea, que para que vaya con un flujo, que no sea un choque, no sé cuánto, no sé qué. Yo creo que tienes que pensar en eso, en cómo, cuando la escena tiene brillo y cuando la escena tiene penumbra. No sé si me explico. Sí, creo. Y pensar, Andrea, en la paleta de color que vas a usar en términos, claro, eso no lo vas a poder cambiar, tú no vas a poder pintar el dojo de una manera hoy y mañana tener el dojo de otra forma, pero tú puedes quitar o agregar luz, que esto es lo que yo creo que te conviene a ti, para crear esa atmósfera y que sean cambiantes sin perder la fisonomía del lugar. Te pongo un ejemplo, en ese tráiler vimos una escena donde la luz entra por la ventana y mancha con los barrotes la cama. ¿Te acuerdas de ese momento? En el tráiler de Uno contra Todos, ¿te De uno acuerdas? contra todos, sí, sí, Sí. sí. Entonces tú puedes manejar eso, puedes manejar ciertos colores y para crear atmósferas. Que no todo sea igual, ¿ves? Que no todo sea... El dojo puede estar iluminado con una sola luz, que es la lámpara del maestro, pues. O la luz puede estar rota y el tipo puso un bombillo, por decirte algo que se me ocurre, no estoy... O sea, esas son tus decisiones para crear un universo donde de pronto vas a tener unos cambios visibles visualmente, siendo el mismo lugar, pero con otra temperatura, con otra imagen, con otro clima. Exactamente. Y que se note que transcurrió el tiempo. O Claro, sea, lo que no por puede hacer, ejemplo. bueno, también podría ser que el dojo estuviera pintado de otra manera con él, pero yo creo que eso es pesado para una película corta, ¿no? No, 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 ni tanto a nivel de cambiar los colores del dojo, porque el dojo realmente, como queda abandonado, queda igual, pero es, como le dije, pues, o sea, sigue siendo el mismo dojo, pero destruido y sucio. Eso es más o menos como esto, mira, vamos a poner como ejemplo, una casa cualquiera, una casa incluso colonial bonita. Esa casa colonial bonita, llena de muebles, con gente que la cuida, con gente que la barre, con pasadizos que Tiene tienen un color. colgando, tiene un color, pues. Ahora, esa casa en ruinas, donde de pronto las puertas están vencidas y ya no hay hierba, no sé cuánto, por ejemplo, casas muertas, ¿no? O sea, ahí en Ortiz, tú ves esas casas que son hermosas o eran hermosas, convertidas en unas taperas, pues. Y la luz incide de otra manera completamente distinta a raíz de esa situación. Entonces, Exacto.
tú ves allí un clima completamente diferente en un caso y en otro. La casa viva y la casa muerta. Exacto. No, no sé si me explico lo que estoy tratando de mostrarte. Sí, sí, totalmente, sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Entonces yo siento que eso, tú tienes que quitarle a ese primer dojo que tienes, yo diría, vivo con el maestro, con la actividad, con la cosa donde él tiene un rigor en la atmósfera de ese lugar, que tiene una atmósfera íntima, adecuada y propia de un mundo de esa naturaleza espiritual, a el mundo de Isao, que es un mundo, como tú dices, desequilibrado, donde ese equilibrio o esa intimidad se fue para el cipote, ¿no? Ya no está. O sea, ya hay una cosa que está, se conjuga de otra manera. Entonces tú tienes que ahí quitar luz, quitar espacios, quitar muebles, quitar y romper cosas, ¿no? O sea, no romper cosas, caerle a palo, sino que haya la sensación del Rompamos todo. deterioro. ¿Perdón? Decirle a ellos, rompamos todo. No sé si soy visualmente claro, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Sí, 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 estoy entendiendo lo que está diciendo. Pero... Ahora, lo que tú no puedes hacer es pintar las cosas de acuerdo a cada... Lo que tú puedes hacer es quitar luz. Por eso te decía que de pronto las paredes reflejan menos, entonces le pones... Una de las cosas que yo he hecho es ponerle telas negras a ciertas paredes para que la luz no rebote, usar la luz a través de paraguas. Tú sabes, que todo se empiece a manchar y a ver menos. Y claro, y centrarnos en el drama de ese personaje que podría ser que tuviera un 16-1, un 32-1, o tuviera una sola luz, como tú dices, que me encanta eso, ¿no? Y lo otro estuviera negro. En todo caso, un rebote de lejos, pues. Exacto. Quitar. Yo siento que ahí tienes que sustraer, pues. Okay. Ahora, respecto al tema de, lo, de las temperaturas de color que me decías antes, o sea, el atardecer de la playa, engranar con el neutro y todo eso, yo creo que es algo que tienes que organizar con una partitura de eso, a ver cómo encaja, ¿no? Poner una línea de tiempo ya no solamente en esa idea que tienes, sino poner la película en esa línea de tiempo, como un timeline, ¿no? Y verla en función del trabajo de la luz y del color. Eso sería interesante que lo hicieras. Sí, porque va a haber momentos, por ejemplo, que vamos a estar en la adolescencia y vamos a pasar a la niñez. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no Entonces, haces una línea un timeline de la historia tal como la ves visualmente y cómo se conjuga una cosa con la otra? Y no las separes, sino que empiezas a juntarlas a ver cómo son esas transiciones de verdad, cómo te las imaginas. Es como bien, si yo juntara la película y la empezara a ensamblar, pues, ¿no? ¿Qué pasa si empiezas a ensamblar esas líneas de tiempo y ver cómo encajan unas con otras? Qué va a pasar allí? En términos de la temperatura de color, en términos de cómo vas a manejar las claves de color bajas o altas, y ver cómo chocan, ¿no? Esas cosas. Eso es interesante. okay. Yo voy a ver si consigo algún ejemplo de eso para mandártelo, que estoy seguro que lo voy a conseguir. Porque cuando los fotógrafos de alguna manera se imaginan la historia a lo largo, hacen eso, ¿ves? Bueno, lo que estás haciendo tú, que es dimensionar la película en términos de la historia completa, más allá de los apartes que van a hacer, incluso en términos de el manejo de la óptica y de los lenguajes cinematográficos. Exacto. Es una partitura lo que tienes que hacer de la historia. Y me gusta mucho cómo lo estás dividiendo. O sea, me parece lindo, me parece interesante el reto, ¿no? Claro, siempre de la mano del director. No es que tú vas a hacer tu película y el director va a hacer otra. Sí, no, imagínese. Eso pasa a veces, ¿viste? Sí, sí. Eso es lo que yo no quiero que pase.
Claro. No, yo creo que estas cosas tienes que consultarlas con él e irlas construyendo juntos. Sí, sí, bueno, de todas maneras, como que todo esto que nosotros estamos hablando también ya se habló con el director y más bien, él más bien ha sido el que ha aportado cosas, o sea, como que ha aceptado lo que está y ha aportado cosas a la propuesta, pues, o a la idea cinematográfica. Claro, claro. Sí, es que tú vas de la mano con la historia que él tiene que narrar. Tienes que integrarte a esa historia. Incluso creo que arte tiene que hacer lo mismo, ¿no? El Sí, departamento de arte tiene que... ¿Y el vestuario cómo cambia allí? ¿Cómo se imaginan eso? Que tú me dices que te vas a reunir con vestuario. el vestuario, ese fue un buen tema en la clase, en la reunión que tuvimos, porque nada, hay que decidirlo, sobre todo. En la primera línea de tiempo están vestidos normal, o sea, de que les dijeron que iban a salir, pero que no sabían para dónde. Ajá, Ese es el vestuario de la primera línea de tiempo, que es en la playa. claro. En la segunda línea de tiempo, este, es más que todo los G, o sea, ellos van a estar de G. Ese es el tatame, el tatame, no, la vestimenta esta tradicional Ajá, del el kimono, exacto. ¿no? El kimono de Sí, pelea, de sí, combate. Ajá. ellos le llaman G. Profe, se va a caer la llamada, se va a caer por la Tranquilo, llamada tranquilo, que va. tranquila, tranquila que... Atienda, atienda. Ajá. Es que cuando llaman, Andrea, ajá, sí, no, yo sé que se cae porque tiene una sola línea, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que esta larga clase de 2 horas y pico que no nos han cortado, yo la puedo subir? O sea, que el link que yo te mande tú lo vas a poder abrir. sí, Sí, creo ¿no? que sí. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a probar. Yo no tengo, estoy aprendiendo cosas, pues. En todo caso, bueno, ahí está grabando y no ha parado, o sea, no hemos parado la No, no se clase. ha parado. Sí. Entonces, bueno, nos hemos tirado una larga conversación súper interesante. No Sí. siento que haya pasado el tiempo y han recurrido casi 2 horas, ¿no? ¿En serio? Sí, bueno, empezamos a las 1:45 y son las 3:25. Ay, se ha pasado su buen rato. Por lo menos un rato largo, en todo caso. Bueno, pero seguimos, Sí. seguimos. ¿Me estabas hablando de qué era? Que me olvidé. Vestuario, Del el vestuario, vestuario. el vestuario. Ajá. Ajá. Entonces en la segunda línea de tiempo lo que van a tener mayormente es el G. Ajá. Y la El tercera G línea, el G es blanco, ¿no? O es negro, o puede ser blanco. negro. Blanco. Blanco. Ajá. Puede ser negro también, pero blanco. ¿Y qué pasa si Y en la pone tercera, uno, puedes poner, no te gusta la idea? Ah, claro, tienes que equilibrarlo, ¿no? sí, Porque no, ahí en la tercera línea de tiempo, que es en la pelea final, va a estar uno de blanco y uno de negro. es correcto, eso es Entonces, interesante. posiblemente de niños vamos a utilizar colores opuestos. Exacto. Para generar una travesía que termine igual, ¿no? Ujú. Entonces, posiblemente de niños sea de esa manera. Como tal, no hemos decidido los colores ni nada de los vestuarios, o sea, sí, estos vestuarios que no son el G, Claro, este, pero es más o menos eso lo que se tiene pensado para vestuario. está bien. Ellos siempre están vestidos, ellos siempre están en el mundo, o sea, cuando él está, el padre, el sensei, pues,
está dentro del dojo o en la oficina, o cuando está izado en la oficina, siempre está vestido con la ropa de pelea o están vestidos casuales. No, no siempre, solo cuando están en el dojo y van a practicar es que ellos deberían utilizar el gi, ¿ok? Yo creo, Andrea, De porque hecho, si no va a eso ser es algo una... de respeto, no, es que Correcto. eso es más algo de respeto que en Japón el gi solamente se utiliza en el momento de entrenar. Te lo De iba a resto, decir, porque no, ningún otro nadie se momento. pone esa vestimenta para estar en ropa, o sea, digamos, fuera del dojo, ¿no? Exacto, no, esa ropa va a ser solamente en el dojo y bueno, y en la pelea final. Si es fuera del dojo, pero es en la pelea, entonces van a ser los dos esos momentos en los que se va a utilizar. Pero como tal, fuera del dojo, fuera de entrenamientos, es otra vestimenta. Porque eso Entiendo, sí no nos dejaron claro que el jean solamente se utiliza en el dojo. Es una falta de respeto. es correcto. Sí, yo además nunca lo he visto. La gente llega al dojo o sale del dojo en ropa normal. Nadie, Exacto. bueno, hay casos que tú llegas al dojo con la ropa que vas a entrenar, pero eso es en el mundo nuestro que es como más... Exacto, es acá en Venezuela que es Sí. súper normal. Pero yo no creo que tú puedas en cualquier dojo, en un mundo ya profesional. No, en el mundo marcial eso no es posible, es una falta de respeto. Es correcto. Uh -huh. Bueno, bueno, yo creo, vamos a ir resumiendo. Profe, se me olvidó decirle una sola cosita a nivel de luz Dime. que No, no, también me plantearon. tenemos casi media hora más. Podemos Ok, hablar. el kata que él va a realizar para poder recordar el día del enfrentamiento con su hermano o sea, como que todo esto que lo hace enfrentarse a su hermano, ir a pelear con él y todo eso, este kata, él lo va a intentar en las tres líneas de tiempo. Sí, Y en yo la eso última lo vi línea de tiempo es que él lo va a lograr. en la última, ¿no? Ajá. Ese Entonces, es Gio, o sea, Giro, digo, Giro es el que va a giro. hacer eso. Exacto, que es Ajá, exacto. el kata de la fortaleza, de la coraza. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Como es un kata, requiere concentración, respiración y todo esto, me sugirieron que hayan como flashes de luz o sea, como que representen que él está entrando como en un trance, ¿sabes? Como, sí, bueno, creo que la palabra no es trance, sino como que él está llegando a la iluminación. Entonces, que en los dos primeros momentos, que son en la línea de tiempo 1 y en la línea de tiempo 2, niñez y adolescencia, que sean como flashes. Y que en la última línea de tiempo, que si lo logra, sí se queda como ese haz de luz. Se quema, él como que se quema. Exactamente. Bueno, tú puedes hacer una cosa allí que me da la impresión, que es lo que te sugiero. Okay. Mi hijo hizo un videoclip de Giordano, no sé si tú lo llegaste a ver ese videoclip, él lo dirigió. Ese último de Nueva York, que ganó un Grammy. Entonces él no fue el fotógrafo, él fue el director, pero él usó un lente que me estuvo contando. No te estoy hablando del lente porque ese lente vale plata y no sé si lo hay aquí. Después te lo consigues. Pues. Que genera un prisma. Es un lente que tiene unas características donde al tocar la luz mancha, o sea, genera... Es como un chifantil, que nosotros le decíamos eso, que son unos lentes que tienen distintas... se tuercen, o sea, como para explicártelo en términos... Entonces genera una reflexión de la luz distinta. Este lente, que tiene un nombre, seguramente lo consigues. Déjame buscarlo, yo le voy a pedir al que me dé la referencia. Él lo que hizo fue grabar al personaje en contraluz muchas veces. Entonces la luz se mete, ¿no? Pero en la forma que se mete la luz, que es como un flash, como esta cosa del flare que le llaman, ¿no? Se le llama flare. Ese lente lo trata de una manera bonita, o sea,
Porque hoy en día está muy de moda eso, ¿no? De que la luz entre en cámara y que la luz manche. Entonces yo creo que eso es un poco lo que estás mencionando tú, que te imaginas. Porque no es solamente el hecho de que la luz venga de alguna fuente, sino que puede ser el sol o puede ser la forma en que tú te metes en la zona del sol para que se fabrique ese flare, ¿no? O sea, que tú permitas el flare. A eso te refieres, lo que yo entiendo, ¿no? Sí, sí, también y también que, o sea, también es algo como simbólico con que él está logrando llegar a esa plenitud Claro, claro, o claro. Y yo creo que el momento pleno es que la luz explota, o sea, que la luz, el samadhi, ¿no? Lo que se llama el samadhi, pues que es como la iluminación, la situación donde te penetra la luz del universo y de alguna manera te enciende, ¿no? Te ilumina. A eso te refieres, pues, ¿no? sí, Yo creo que eso es lo que te conviene, o sea, trabajar en contra de poner el personaje en silueta, en contraluz, pues, y de alguna manera manejarlo de tal forma de moverte, tal vez el dolly, la cámara a mano, el steadicam, lo que hagas, no sé cómo lo vas a manejar. Y también el hecho de que ese flare que se fabrica, que está muy de moda hoy en día eso, muy de moda, incluso en comerciales. Antes, o sea, el comercial estaba perfectamente iluminado, muy formal y con la luz equilibrada y los contrastes y la cosa y el contraluz. Hoy en día eso cada vez se usa menos, ¿no? Hoy en día se usa menos luz por las cámaras que son tan sensibles y también se permite esas licencias de ser más casual todo, ¿no? Este, volví, ¿Entiendes lo que te digo? sí, Yo te voy a tratar de conseguir una referencia a ese lente, no porque de pronto no lo puedes conseguir, porque es un lente que está muy de moda en Estados Unidos, lo fabrican. De hecho, una vez hablando con Renato Gentilini y Mauro De Vita, ellos tomaron un curso de ese tipo de lentes, que se fabrica un coat especial para generar, tal vez Tony Valera te puede hablar de eso, ¿no? De pronto él conoce esos lentes, tú que ok. tienes esa amistad con Tony. Yo voy a ver si te consigo el nombre del lente para que buscar la referencia y ver cómo funciona. Claro, si no lo puedes conseguir a ese lente, que es un lente especial que te va a costar plata, de pronto no lo hay en Venezuela, también puedes fabricar la situación como para conseguir el efecto, ¿no? Que es como me imagino que se puede hacer. Yo usaba unos lentes que se llaman chifantil, que generan foco y fuera de foco, natural, porque este, eso nació, Andrea, de aquellas cámaras viejas, ¿te acuerdas? Las que usaban los ¿Cómo fotógrafos. se escribe eso? Chip, Chifantil, Shift, ajá, Shift, and, de and, Til, ajá, Til. Yo te voy a conseguir ambos lentes. Esos lentes, la culata del lente se podía modificar y entonces se generaba una traslación hacia un lado, hacia el otro y el lente no quedaba como frontal, como derecho, sino que la óptica se perfilaba, justamente para que la luz que llegara y el foco no fuera perfecto, sino que de alguna manera estaba como en una perspectiva diagonal, ¿me entiendes? Entonces tú podías deformar la culata o deformar la parte delantera y crear un contrasentido allí. Y eso generaba una reflexión de la luz diferente al lente tradicional que está empotrada en la cámara, que está fijo, pues. Esto genera como una cosa rara, pues, ¿no? Y ese efecto de fuera de foco, sensación de flare y todas esas cosas, era precioso, era muy lindo, ¿no? Yo lo usé muchas veces. Pues, claro, tú tenías que alquilar, fíjate tú, esos lentes venían especiales y tenías que alquilar una maleta de Chifantil que tenía varios lentes, el 25, creo, 24, uno más cerrado y hasta un 75, creo que era el último. ahora, profe, pero estos lentes son caros, ¿no? Es lo que te digo, yo no sé si eso se consiga, pero bueno, hay que ver cómo fabricas esa situación. Yo en este momento no estoy tan al día de cuáles son los equipos que están aquí, de pronto los tienes, ¿no? No, Voy a pero preguntarle a Renato a ver si él conoce.
quién puede tenerlo para que ustedes puedan alquilarlo en todo caso. Pero Sí. viendo esto, ahorita me acuerdo que Tony fabricó uno. Es lo que te digo, yo tengo uno fabricado por el maestro Yunis, que no sé si llegaste a escuchar del maestro Yunis. Sí, de hecho, sí, Yo tengo uno, pero claro, era para de 16 milímetros, uno que fabricó él y que yo lo usaba mucho para crear ese efecto raro. Un efecto muy raro, un efecto casi de sueño, ¿no? De onírico. sí, de hecho Tony tiene uno así también, le dice el bola 8. Por eso te digo que pregúntale a Tony sobre esto, que él te debe saber responder, si qué lente, porque él conoce todo el mercado y quién pueda tener eso. De pronto lo consigue, pues, te lo consigue. Porque esos lentes ya tienen una deformación, no una deformación, una angulación que te permite esos efectos raros. Y tú al mover la cámara fabrica esas entradas de luz que te dan un flare ensoñado, un flare que tiene que ver con algo físico, ¿no? Especial. Pues. Okay. Incluso con la cámara a mano o el estética o con el dolly, puedes controlar eso muy bien, ¿no? Fabricando una atmósfera. Profe, ¿sabe otra cosa que yo todavía no me he planteado y también le tengo como un poquito de miedito? Sí. Es en las máquinas que voy a utilizar para la cámara. O sea, Okay, yo no creo yo te que... voy a decir una sola cosa, Andrea, que pienses. Okay. Piensa de que lo más... Mira, nosotros nos equivocamos a veces con los americanos y siempre, bueno, es una discusión vieja que yo tengo con mucha gente. Nosotros creemos que si tenemos el último equipo, o sea, el famoso Steadicam, que es el, ¿cómo se llama? El running. El running. Entonces, si no tienes el último running, tú no eres capaz de hacer una cosa. Y a veces con la cámara a mano tú consigues cosas más interesantes. O sea, no te dejes gobernar por esas ideas que son equivocadas. Porque tú puedes tener un running y hacer la toma más tonta y más estúpida del mundo. ¿Entiendes? Mientras que con la cámara a mano consigues cosas maravillosas. Lo importante es que tú sepas qué es lo que quieres. ¿Ok? Yo recuerdo eso muchas veces con Julia, que trabajamos mucho, teníamos ese criterio. ¿Qué tenemos? Tenemos un mini dolly que es una herramienta que yo creo que te va a servir para esa película. El mini dolly, que es lo que te dije, la zapata que va sobre un riel, porque tú lo puedes manejar con los trípodes y eso, y que te permite mucho más libertad. Incluso para estas cosas que quieras hacer de los efectos, digamos, más controlados, porque el mini dolly, como corre como un dolly, tiene más control. Lo mueves con la mano, está generalmente sobre petanina o sobre... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, profe, se me había ido. Ok, pero ¿me escuchaste lo que te dije? Del mini No. dolly. Bueno, entonces yo te decía que el mini dolly o esas máquinas más caseras, pues menos súper, porque claro, los mini dolly generalmente son zapatas que tienen, a veces hay de 2 metros, hay de 1,50. Hoy en día incluso hay unos que tienen hasta motor, ¿no? O sea, que les puedes poner, que se desdoblan, que se llaman, no me acuerdo cómo se llama. Que aquí hay un par de ellos que los tiene alguien. Te voy a conseguir el nombre del equipo. Pero lo importante es que tú sepas lo que quieres. Y entonces, con las herramientas que tengas, tú tienes que sentarte a pensar cómo lo logras. Pues. O sea, cómo ir preguntando, ¿no? Ensayando, ensayo y error. No siempre tener el running significa que vas a hacer un buen movimiento de cámara. Porque tú puedes tener el running y ser un animal componiendo y entonces aquella cosa no sirve para nada. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bueno, lo estoy diciendo con todo el respeto de No, la no, gente. sí, o sea, lo entiendo porque hay gente que, exacto, tiene los mejores equipos, pero cuando lo utiliza no hace bien. O Hay gente, sea, hay gente que no tiene un running y no sabe balancear el running, entonces el running no le sirve de nada, porque si el running exacto, no está balanceado es una torta, es completamente difícil de manejar. exacto. El running es maravilloso en la medida que tú manejes la herramienta. Pues. Así como también un mini dolly casero, bueno, hay gente que tiene una patineta, que monta la cámara en la patineta, se le llama patineta eso, que son unas rueditas entonces la Sí, cámara se... son unas ruedas de patineta o ruedas de tipo Es correcto. patín. Y logran, yo he logrado cosas con eso maravillosas, pues, extraordinarias.
porque además es muy fácil de manejar en cualquier ambiente, ¿no? Claro que sea parejo, ¿no? Generalmente la gente usa unas tablas, unas puertas, una cosa así, y sobre eso desliza la patineta. O, digo, imagínate una puerta, ¿no? Y sobre eso una tabla de 2 metros, y sobre eso desliza la patineta y la maneja. Y eso queda a veces muy bien. Claro, depende del peso de la cámara que vayas a usar, etcétera. Entonces no te dejes gobernar por el hecho de tener, bueno, creo que esa fue tu pregunta, ¿no? De pronto te anticipé. Sí, bueno, o sea, no sé qué máquina sí, voy a utilizar una Plumix. O sea, hasta ahora no he pensado de verdad en nada. O sea, lo único que sé es que voy a necesitar un trípode para las cámaras fijas, para los planos fijos, pero de resto no he pensado en algo más. Entonces, Mira, hay un equipo que se usa mucho en cine, en las películas, que tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo lo he usado mucho. Yo te diría, el mini dolly, que es como te digo esto, un riel, digamos, que se monta sobre petanina o sobre trípode, que tiene 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, que te permite manejar un movimiento que tienes que, bueno, por supuesto, planificar en función de los sujetos, cómo están, cómo lo van a hacer, pero claro, claro. te puede permitir un dolly bastante controlado. También hay el famoso dolly platina, que es bueno, que tú lo conoces, pues, los rieles, las curvas o las rectas tradicionales con una base que corre a través del riel, ¿no? Y a eso a veces hay gente que le agrega el trípode y un brazo, que te lo convierte un poquito en dolly grúa, ¿no? O sea Okay. que de alguna manera puedes combinar algún efecto de látigo o de subir y bajar la cámara, mezclado eso con el movimiento de dolly. Pues. Porque bueno, después están los equipos complejos como el Cine Jeep y todas esas cosas que son cosas maravillosas, pero bueno, valen una fortuna y son complejas pues, de manejar. Tienen que tener 2 operadores, hay que poner la cámara arriba y se maneja con un monitor. Pero hay gente que lo tiene, ¿no? Eso no quiere decir que no lo puedas conseguir. Claro. Entonces yo diría que tuviera esas herramientas básicas. Por ejemplo, en una película normalmente la gente usa una cosa que se llama el color track, que es un dolly que, digamos, tiene una pluma que baja y sube. Okay. No me acuerdo cómo se llama ese equipo. Y a eso incluso tú le puedes agregar un brazo que te permite manejar eso como si fuera una pequeña grúa. Eso es un carrito más poderoso. Hay mucha gente que lo tiene Bolívar, lo tiene, Tony te puede decir eso, ¿no? No me acuerdo exactamente el nombre de ese equipo, pero es el que más se usa en películas, pues, ¿no? Sin hablar de la grúa especializada, porque está también otros dolly como el Panther, ese tipo de cosas que son dolly que tienen una altura razonable, ¿no? De 3 metros, 4 metros. Ah, no, nosotros no vamos a hacer nada con alcohol. Por eso te digo, y bueno, y después está sumar las cosas, ¿no? Este, Claro. pero un Panther, que yo diría que es un equipo ya más sofisticado, para mí me parece que bueno, se puede conseguir, pero siempre, porque también tienes que pensar qué momento va a usar eso. Sí, ¿No? exacto, o sea, es lo que le digo, o sea, no he pensado en qué momento utilizar qué, lo único que sé es que tengo planos fijos y que en esos planos fijos por ahora tengo el trípode, pero de resto no sé qué otra cosa utilizar porque no, o sea, no me he sentado a plantear movimientos de cámara como tal. Yo Que pienso incluso, yo pienso que yo eso sé lo que de los va, movimientos de cámara va a salir pues la maquinaria que voy a utilizar. claro, claro, eso es. Es preferible, fíjate bien, vamos a hablar de la escena esa del silencio de los corderos, que me parece que es perfecta. Ahí hay varias cosas. Ahí hay dolly, ¿verdad? Ahí hay un momento donde hay una especie de tipo dolly grúa, pero que es cuando la cámara va de la llegada de Chilton y de alguna manera se traslada hacia la cabeza, al two shot de un overshoulder de Hannibal y al fondo Clarice que viene con ellos y entonces él le dice
no sé cuánto, y luego está el movimiento de travel, etcétera, etcétera. Pero no todo el tiempo la cámara se mueve. De más, Exacto. incluso hay momentos donde están los barrotes y él tuvo que hacer un zoom. Porque hay momentos donde él se acerca con el dolly, pero hay momentos donde la cámara ya está fabricado en un zoom. Entonces, claro, está tan bien hecho, está tan bien logrado que tú no sientes que hay, sino que está integrado a eso que tú dijiste, que me parece que es clave. Primero saber por qué se mueve la cámara. Yo siempre digo y repito lo siguiente, la cámara se mueve cuando es necesario. Exacto. En el cine, cuando la cámara se mueve por moverse, eso es un desastre, un caos. Pues. Yo tengo que saber por qué yo muevo la cámara. En el caso de esa historia de Hannibal, la cámara se mueve para contar la historia. Por ejemplo, cuando ella da vuelta alrededor de la jaula, es un paneo. ¿Entiendes? Hay un momento donde ese paneo se combina con un pequeño dolly. Pero todo depende del hecho dramático. Sí, de hecho, el mismo Kurosawa, o sea, lo trabaja así, pues, o sea, él tiene sus planos con su inicio, su desarrollo y fin, y si alguien se siente humillado, lo agacha y Es se ve correcto. todo el movimiento de cámara. O Es sea, correcto. si alguien va a decir algo, ¿sabes? Creo que si alguien está nervioso, se mueve de un lado a lado y la cámara se mueve también, o sea. Por eso te digo que todo depende del hecho. Yo creo que tú Exacto. tienes que primero sentarte con el director y que él te diga lo que pasa en la escena y de alguna manera cómo, digamos, hay que ser un técnico ahí, ¿no? Evidentemente, un guión técnico. Basado en la visión del director de la narrativa que él tiene y luego a ese guión técnico tú le vas a poner la cámara. Sí. Y yo creo que incluso, Andrea, te conviene hacer una planta de movimiento de los actores con las posiciones de cámara, o sea, hacer un shooting muy bien desglosado para que tú no te enfrentes a una situación en el set inesperada. Sí, de hecho queremos primero armar la coreografía para después poder nosotros hacer esta planta de movimientos de cámara. Claro, es que así se hace. Tú no vas a hacer una planta de movimiento de cámara sin ver los ensayos de los actores, Sí, porque sí, ¿de sí, dónde sí. vas a sacar eso? Así lo vamos a hacer, entonces, bueno. Queremos Bueno, queremos saber nosotros primero la pelea para poder después desglosarla claro. en planos. Incluso una de las cosas que yo te recomiendo para eso es que el día que hagan esos ensayos, fotografía, hazte un shooting board fotográfico. Ok. Porque eso te va a dar la posibilidad de estudiar la escena por dentro y ver los encuadres que te imaginas. Y luego, al poner eso armado como si fuera un collage de los elementos que te estás imaginando, como si fuera un animatic, ¿no? De cómo te imaginas que pasa la escena, tú allí vas a poder decidir si hay o no movimiento de cámara, el tipo de lente que vas a usar, cómo vas a contrastar, incluso hasta la fuente de luz, cómo la vas a manejar. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que, mira, yo te vas a reír, yo ese trabajo siempre lo he hecho, hago mi trabajo de casa, pues. Porque si no, tú llegas al set y aquello es una incertidumbre. Total. ¿Entiendes? O sea, tú no, claro, tú puedes llegar al set y después cambiar, sin ningún problema. Pero para cambiar tienes que saber cómo querías que pasaran las cosas. Y allí te vas a dar cuenta de que algo no te gusta del todo o probar otra cosa, que también es válido, ¿no? No es que tú tengas que hacer un guión de hierro o un shooting board de hierro o un guión técnico de hierro. No, tú haces una base y sobre eso experimentas. Sobre eso se trabaja, exacto. Claro. Pero sin eso, ir al set a Estás en la ciegas, nada. en Estás la en la nada, nada. en la nada. Y ha pasado, ¿viste? Que incluso te va a pasar Ay, profe, algo eso pasa demasiado, sobre de todo más. cuando uno está aprendiendo. Es correcto. Claro, en este caso tú también tienes el derecho porque este es tu trabajo de grado, pero aquí tienes que equivocarte menos porque tú estás Ay, sí, graduándote. total. Ay, sí, qué miedo. Ay, no. Yo cada vez que hablo de la tesis y No, todas pero estas quítale cosas, misterio a eso. Mira, tengo como un miedito en el fondo. mira, yo te voy a decir algo, Andrea. La profesión es así todo el tiempo. No es que te pasa en la tesis, te pasa toda la vida en adelante. Siempre te va a pasar. Porque cuando llegas al set y empiezan a moverse las cosas, tú llegas asustado, llegas muy asustado. Muy asustado en el sentido de que tienes las cosas controladas, tienes las cosas claras, pero empiezan a pasar las cosas y empiezan los retos, ¿no?
¿Cómo resuelvo Sí, esto? ¿Cómo me enfrento a esto? ¿Cómo el encuadre, cómo lo manejo? ¿Cómo voy de aquí a allá? O sea, ¿cómo se mueve? Eso empieza a ser un engranaje que empieza a funcionar en la medida que estamos frente a la situación. Y eso te va a pasar el resto de tu vida. ok. Porque si el director no pone el encuadre, ¿tú qué vas a hacer? Tú no puedes hacer nada. No puedo, ¿Qué no vas a puedo prender la iluminar? cámara, no puedo No prender la puedes, cámara. claro, tú no, no, ni siquiera eso, tú no puedes iluminar, por ejemplo, yo me acuerdo siempre lo que decía Juni, señor, póngame el encuadre porque si no, yo no puedo iluminar la nada. Y es verdad, si tú no tienes un encuadre y sabes lo que va a pasar con la cámara, ¿cómo tú iluminas eso y cómo cuentas tu cuento visualmente? No puedes. Entonces, son una serie de cosas que hay que entrenarlas antes, hacer un diseño antes y luego en el set ir con ese diseño y ese correlativo funcionando, pues. Y eso te va a pasar el resto de tu vida, corazón. Porque Ok. te vas a enfrentar a tipos que trabajan muy organizados y otros que son menos organizados. Y vas a tener que poner condiciones, ¿no? Claro, Yo creo que cuanto más previsualizas antes, más tranquilo estás en el set para poder inventar. Es la visión que yo tengo. ok. Y bueno, tienes la virtud que estás trabajando, que eso sí me parece que es maravilloso de la tesis, con unos compañeros de clase y amigos tuyos y compañeros de viaje, que cada uno está metido en su rol, pero también se conocen, pues. Ahora Exacto. imagínate tú que tú llegas a un set y no tengas la menor idea de con quién estás trabajando. Ay, me pasó ya una vez. ¿Y qué sucedió? No, bueno, todo se engranó perfectamente y todo fluyó bien, pero yo estaba también súper asustada porque yo decía, es primera vez que trabajo con gente que no conozco, ¿cómo va a ser esto? ¡Qué Claro, horrible! claro, claro. Es así. Bueno, pero eso es que el oficio, al fin y al cabo, lo que te pasa a ti le pasa a todos. Sí, total. Entonces, uno está dispuesto siempre. Lo más importante es compartir el trabajo. El trabajo no es de uno solo, ni uno anda solo en el set, uno no anda solo, ni se gobierna solo. Hay que compartir y hay que asociarse. A veces con errores, ¿no? Porque a veces comete errores uno, o comete errores la otra persona, y tú puedes ayudar a que no se cometan o se cometan menos. Exacto. Sí creo que, mira, hay un programa que yo te recomiendo, que yo creo que tú lo usaste una vez, porque yo creo que hablamos de eso antes. ¿Tú conoces el Shooting Designer? Sí, Bueno, hay ese o otro diferente. Traten de trabajar una partitura de las escenas, de todo eso, con todo, o sea, planta de luces, planta de movimiento, visualización, hasta incluso manejo de arte y todo lo demás, sobre la base de tener una estructura de las cosas en el papel. ok. Hagan eso. No te digo que hagan un animatic, porque a veces eso es exagerado, pero el storyboard, por ejemplo, me parece importante, Sí, sí, nosotros queremos hacer storyboard. porque eso permite que tú estés tranquila sobre cómo te vas a manejar en el set, porque ya vieron la locación. Y el shooting board que te digo, fotográfico, te permite experimentar justamente con los encuadres y ser muy claro sobre qué vas a necesitar con respecto a movimientos de cámara, a emplazamiento de luz, a momentos, o sea, momentos no, a elementos del set, utilería, escenografía que quieres conjugar para incluso lograr, bueno, pensar en qué vas a sustraer, cómo puedes o pintar de una determinada manera para que acuérdate la famosa época ¿cómo se llamaba eso? De la época de Metrópolis y toda esa cosa, que ellos iluminaban y pintaban las luces y las sombras. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo? Bien. Ellos pintaban, dramatizaban las luces y las sombras. Donde había Ok, luz, pintaban de blanco. Y donde había sombras, pintaban de negro. Y generaban ok, grises, pues. Y entonces eso generaba una luz espectral extraordinaria. O sea, ellos usaban la luz como guía y luego sobre eso repintaban el set. Claro, no te estoy hablando que hagas eso, pero te digo que enfatizaban el contraste, las sombras y las luces y generaba un ambiente fabuloso. Metrópoli, el gabinete del doctor Caligari, toda esa época del cine
del expresionismo alemán, está basado justamente en trabajar el set como una pintura. Exacto. Bueno, mi querida Andrea, vamos hasta ahí, ¿te parece? Está bien. Yo espero que esta clase tan larga la pueda colgar. Yo creo que sí, porque simplemente No, vale, tenemos... sí, sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que vale la pena revisarla. Te pido lo siguiente, vamos a resumir. Primero, lo que yo te voy a entregar o mandar para que veas son algunos links de cosas como de Kurosawa o esas cosas que estás pensando que te sirvan para reflexionar sobre todo lo que es el lenguaje, ¿no? Tú me tienes que mandar Drive, esa que me mencionaste. Sí, la escena Sí. del Y en baño todo sin la caso, yo piscina. no sé si el foro es la herramienta más adecuada para que intercambiemos esa cosa o la misma aula, ¿no? Sí, yo creo que en un foro puede poner un foro como que se llame, no sé, intercambio de ideas, qué sé yo, y Exactamente, hablamos exactamente. de todas estas cosas que nos sirven de refuerzo, pues. En la parte, especialmente en el tema de acercamiento visual a la historia, ¿no? A qué Exacto. cosas pueden funcionar y qué referencias pueden funcionar, que creo que es lo importante. Sí. Ok, la otra cosa, resumiendo, recuérdate la tarea, que es el análisis de ese ensayo sobre la propuesta tuya visual por Sí. escrito. Yo no creo que deba tener más de 2, 3 carillas, o sea, lo que tú consideres, pues, lo que te salga. Bueno, yo lo estoy haciendo más como una presentación por PowerPoint. También puede ser, eso puede ser, Ajá. perfectamente, eso puede ser, ningún problema. Y la otra cosa es, bueno, eso pues, conjugar todo esto e ir creciendo con la historia. Yo ahora sí creo que estamos en condiciones de tener alguna reunión con el director cuando lo consideres o eso que puede servir Voy a para algo intentarla cuadrar para el próximo miércoles. perfecto. Me avisas con... O sea, en nuestra clase, pues, en nuestra clase para el Ok, mismo miércoles. no hay problema, lo invitamos por esta vía, somos dos, pues vamos a hacer tres. Exacto. Bueno, te mando un abrazo, que tengas un lindo día. Gracias, profe. Dale, abrazo grande, cuídate. Chaito, que pase feliz tarde, nos vemos. Igual, igual, chao, Chaito. chao.